Saludos y bendiciones, bienvenidos a una nueva clase del seminario bíblico. Como sabéis, estamos viendo el área de la cristología. En la lección anterior estuvimos viendo la obra de Cristo y hablamos acerca de la doctrina de la expiación. Hubo un punto que nos quedó pendiente y es el alcance de la expiación. En la clase de hoy, en esta lección, vamos a ver ese punto con detenimiento porque es un punto, como dije, controversial. Es un punto en donde hay dos grandes posturas y es un tema que necesitamos tratar con tranquilidad. Así que vamos a hacer, digamos así, como un pequeño paréntesis. Vamos a dedicarle toda una clase a este asunto y en la próxima estaremos concluyendo con la obra de Cristo. Veremos ese estado de exaltación. Dijimos que había un estado de humillación en la obra de Cristo y un estado de exaltación. Así que en la próxima clase terminaremos Cristología. Bueno, como digo, este asunto ha sido motivo y es motivo de grandes controversias y disputas entre los evangélicos. Bueno, cuando hablamos del alcance de la expiación, hablamos de la pregunta de ¿pagó Cristo por los pecados de toda la raza humana o solo por los pecados de los que él sabía que al final serían salvos, es decir, de sus escogidos? Como digo, hay dos grandes posturas al respecto, una de los que no son reformados, evangélicos no reformados, y otra de los evangélicos reformados. Bueno, lo que nosotros creemos, como sabéis, nuestra congregación, nuestra iglesia, este seminario como parte de ese ministerio de la iglesia, Centro Cristiano del Evangelio, somos reformados, por lo tanto nuestra postura es que la expiación de Cristo fue solamente para sus escogidos, es decir, fue una expiación particular para ese grupo de personas. Así que en la clase de hoy vamos a explicar el porqué a la luz de las Escrituras y las objeciones que hay al respecto, también utilizando los versículos que utilizan y objetan los que no son reformados, los que creen en una expiación general a toda la humanidad. Pero aquí quiero hacer un pequeño apunte. Para mí, esta fue una de las doctrinas más difíciles de, en su momento, cambiar en mi mente, en mi corazón. Yo no era reformado hace años atrás y claro, a mí me enseñaron de un principio que Dios vino, la persona de Cristo, a expiar los pecados de toda la humanidad. Es lo que siempre creí. Desde bien chiquitito, porque como digo yo nací en la iglesia. Mis 40 años los he pasado en la iglesia evangélica, escuchando la palabra de Dios, gracias a Dios, y siempre creí eso. Entonces para mí era una fortaleza en mi vida, era un cimiento en mis creencias y en mi fe. Cuando por primera vez escucho acerca de que la expiación es particular solamente para los escogidos, me chocó. Me llevó un tiempo entenderlo porque no estaba haciendo una buena interpretación de ciertos textos. No tenía las herramientas hermenéuticas, digamos, para poder interpretar bien esos textos. Por lo tanto, me costaba entenderlo. Cuando interpreto bien esos textos, utilizando una buena hermenéutica, sabiendo que hermenéutica son las normas o principios de interpretación bíblica, unas reglas que hay para interpretar bien las Escrituras, ya dimos una asignatura acerca de esto. Cuando consigo interpretar bien los textos, entonces entiendo el porqué de esta doctrina de la expiación particular. Pero, aun entendiéndola, hubo una batalla en mi corazón por aceptarla. Porque una cosa es entender las cosas y otra aceptarlas. Y a mí me llevó tiempo. Y eso que me pasó a mí es lo que le pasa a muchos cuando se encuentran con esta doctrina y con otras doctrinas de las cuales iremos hablando, y hoy las veré de manera superficial, o las mencionaré mejor dicho, que son las doctrinas de la gracia. Entonces, teniendo eso en cuenta, entiendo que no es un tema fácil y me gustaría empezar orando porque no sé cuál es el público que va a estar viendo esta lección y sentí a mi corazón orar por ello. Así que voy a pedir que cierres por un momento tus ojos y vamos a orar al Señor y le presentamos esta clase.
Padre, te doy las gracias, Dios mío, por esta clase, por esta enseñanza, Dios mío. Pido en primer lugar, Señor, que me des sabiduría y gracia y, Señor, que, Dios mío, abras el entendimiento, Señor, y el corazón de todos cuantos van a estar escuchando, Dios mío, que tienen una postura contraria a la nuestra, Señor, que no perciban como un ataque, Señor, sino como pues una muestra de amor, ¿no? Porque con esa razón enseñamos todas las doctrinas, todo lo que hacemos en este seminario parte, Dios, de un deseo de traer luz, no de atacar a nadie, Señor, no de, Dios mío, de imponer, Señor, ni menospreciar. Siempre, Señor, el deseo es por amor, Dios mío, a tu iglesia, de traer luz, la revelación de tu palabra, Señor, y yo pido, Dios, que todo prejuicio, Señor, pues sea derribado en esta clase, Señor, en este momento, Dios mío, y que tú des ese entendimiento y esa luz a las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues antes de empezar a ver las dos posturas que hay, a definirlas, sí que quiero hacer un pequeño apunte. Y es, cuando comentaba hace un momento de mi experiencia personal hace años atrás, fíjate que cuando nosotros creemos algo de un principio, cuando algo se asienta en nuestra mente, se convierte en un cimiento de nuestros pensamientos, de nuestra cosmovisión, de nuestra fe, de nuestras creencias, eso es como una fortaleza muy difícil de derribar, de tumbar, es como unas murallas que guardan a una ciudad, que la protegen. Bueno, de la misma manera, y aunque es otro tema, pero quería hacer este apunte, hermanos, ahora estamos viviendo tiempos muy difíciles con el tema de la ideología de género. Todos aquellos que somos padres, que tenemos hijos, tenemos ahora, cuando son niños, antes de que el mundo les enseñe, y aunque ya les esté enseñando, trabajo hay antes y durante, pero antes, hermanos, de forma precoz, tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos sexualidad conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que llega antes a la mente establece el cimiento, y eso hace que el día de mañana sea para ellos una fortaleza difícil de derribar. Es decir, lo que nosotros asentemos en nuestros hijos ahora, como dice la Escritura en Proverbios, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Lo que está diciendo es, si tú enseñas a tus hijos, estás construyendo unas murallas, estás construyendo unos cimientos sobre los cuales va a haber una fortaleza difícil de derribar cuando vengan otros pensamientos o ideas del mundo, de la sociedad. Así que el que pone primero los cimientos tiene mucha de la batalla ganada. Por supuesto, no toda la batalla. Tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que estar muy alertas y atentos y tomar muchas precauciones y muchas medidas. Pero, hermanos, empieza a enseñar a tus hijos ya, porque eso va a construir una fortaleza difícil de derribar en sus mentes y en sus corazones. Dicho esto, hermanos, vamos ya con el tema de hoy. Decíamos que hay dos posturas. Los cristianos evangélicos que no son reformados tienen la postura de la expiación general, es decir, que Cristo vino a expiar los pecados de todo el mundo. Por otro lado, los cristianos reformados, evangélicos reformados, creemos que la expiación es particular solamente para los escogidos de Dios. Me gusta mucho cómo lo expresa la teología sistemática de Wayne Grudem y voy a utilizarla, vamos a leerla, porque lo argumenta muy bien, o lo define, mejor dicho, muy bien en ambos casos. Y dice: los cristianos evangélicos que no son reformados dicen que la expiación es general. Ellos argumentan que la oferta del evangelio se hace repetidas veces a todas las personas y que para que esta oferta sea genuina, el pago de los pecados debe estar ya hecho y debe estar disponible para todas las personas. Dicen que si las personas por cuyos pecados Cristo pagó están limitadas, también la oferta del evangelio lo está. Y la oferta del evangelio no puede hacerse a toda la humanidad sin excepción.
Bueno, por otro lado, como hemos dicho, los evangélicos reformados, como somos nosotros, creemos que el alcance de la expiación es particular solamente para los escogidos de Dios. Esto es, que no es para toda la humanidad, para todos y cada uno de los seres humanos que ha habido y que habrá en el planeta Tierra a lo largo de la historia. Por poner un ejemplo pequeño, nosotros no creemos, por la clara evidencia de las Escrituras que vamos a ver luego, que Cristo muriera, por ejemplo, por Judas Iscariote, y tampoco, por ejemplo, por el anticristo. Ninguno de los dos serán salvos. Judas no lo fue, el anticristo no lo será. Por lo tanto, creemos a la luz de las Escrituras de que Cristo no expió por los pecados de ellos en la cruz. Vamos de nuevo a la teología sistemática de Grudem para ver la definición de lo que nosotros creemos, los reformados. Dice: los reformados argumentamos que si la muerte de Cristo pagó por los pecados de todas las personas que han vivido, no hay castigo pendiente que se deba pagar. Y a eso necesariamente le sigue que todas las personas serán salvas sin ninguna excepción. Dios no puede condenar al castigo eterno a nadie cuyos pecados han sido ya pagados, porque eso demandaría un pago doble y sería por tanto injusto. En respuesta a la objeción de los no reformados de que eso compromete la oferta gratuita del Evangelio a toda persona, los cristianos reformados respondemos que nosotros no sabemos quiénes son los que van a confiar en Cristo, porque solo Dios lo sabe. En nuestra opinión, la oferta gratuita del Evangelio hay que hacerla a todos sin excepción. Sabemos que todo el que se arrepiente y cree en Cristo será salvo, de modo que llamamos a todos al arrepentimiento. Quienes van a responder al Señor es algo que permanece oculto en los consejos de Dios. El que nosotros no sepamos quiénes van a responder no es una razón para no ofrecer el Evangelio a todos. Del mismo modo que no saber la cuantía de la cosecha no le impide al agricultor sembrar la semilla en los campos. Bueno, a esta doctrina de los reformados se le ha conocido históricamente desde el sínodo de Dort. Ahora hablaré de este sínodo, de qué es, de qué fue, que fue en el 1618 y 1619. Se le conoce a esta doctrina como expiación limitada. Es una de las 5 doctrinas conocidas como doctrinas de la gracia, también conocidas comúnmente como 5 puntos del calvinismo, pero personalmente, y esto es algo que creen muchos teólogos, llamarla de esta manera, de esta última manera, como 5 puntos del calvinismo, es incorrecto porque solamente representan una pequeña parte de lo que enseñó el reformador francés Juan Calvino, de ahí lo de calvinismo. Aparte de que no fueron inventadas por Juan Calvino o por sus seguidores, porque la mayoría de estas doctrinas ya habían sido defendidas por la Iglesia primitiva y especialmente tenemos más constancia de ellas en el siglo IV con el teólogo Agustín de Hipona y fueron centrales durante toda la Edad Media, solo para luego ser enfatizadas durante la Reforma Protestante, especialmente durante este sínodo de Dort, para contrarrestar las enseñanzas de los discípulos de Jacobo Arminio, que ahora hablaré de él también. Bueno, las 5 doctrinas de la gracia, como veis aquí en la diapositiva, son estas. Para el que no las conozca, aunque yo creo que la mayoría de los que estáis viendo esta clase las conocéis, por lo menos los hermanos de la congregación, porque ya lo hemos enseñado, es parte del curso de membresía, y son las siguientes. Primero, corrupción radical. Segundo, elección incondicional. Tercero, expiación limitada, que es la que vamos a ver hoy. O también conocida como expiación particular, que me parece un nombre más correcto, ahora explicaré el porqué. Y también es conocida como redención particular. Cuarta doctrina de la gracia es llamamiento irresistible, o también llamado llamamiento eficaz. Y por último, perseverancia de los santos. Deciros que al final de los apuntes hay un anexo de las 5 doctrinas de la gracia en comparación con la posición contraria conocida como arminianismo. Para el que no lo conozca, pues lo tiene ahí como un anexo al final de los apuntes en PDF que podéis descargar en la descripción de este vídeo.
Bueno, ¿por qué lo del nombre de expiación particular en vez de expiación limitada? Bueno, muchos teólogos opinan, y yo también personalmente considero que es más correcto y da menos lugar a confusión hablar de expiación particular más que expiación limitada, porque limitada pudiera dar a entender de que no es una expiación completa para aquellos a quienes Cristo expía sus pecados. Es decir, que de alguna manera es deficiente, que no es completa, ¿no? Como digo. Pero cuando hablamos de expiación particular, pues se entiende mucho mejor, porque habla de que es particular para un grupo de personas, es decir, para aquellos que creen en el Señor Jesús como Señor y Salvador, los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así que a partir de ahora, y como veis que he titulado a la lección, nos vamos a referir a esta doctrina en lo que resta de clase como expiación particular. No explico ahora las 5 doctrinas de la gracia porque no es el momento, solamente esta en concreto, porque viene a colación con lo que estamos viendo en Cristología de la obra de Cristo. Hablamos de la doctrina de la expiación en la clase anterior y por eso es que tenemos que tocar este punto del alcance de la expiación. Por eso el tocarlo ahora, las otras las veremos próximamente cuando hablemos de las doctrinas de la salvación, la área de la teología que se conoce como soteriología, la doctrina de la salvación. Bueno, un apunte aquí, y lo diré posiblemente también cuando hablemos de las doctrinas de la gracia. Las 5 doctrinas de la gracia van de la mano, son como un conjunto inseparable. Si crees una doctrina de la gracia, inevitablemente de forma lógica tienes que creer en el resto. Lo digo porque a veces escucho a personas que dicen, yo creo estas 2, 3 o 4 doctrinas de la gracia, pero esta no. Bueno, aquí o las crees todas o se te derrumba el edificio. Es decir, todas están conjuntas, van encadenadas, enlazadas una con la otra. Lo digo porque a veces hay personas que se definen, y lo digo con mucho respeto y cariño, como calvinistas, porque así se nos conoce comúnmente a los que creemos las doctrinas de la gracia. En vez de reformados se nos dice calvinistas, ¿no? Y a veces se dice un poco de forma despectiva, la verdad, como si Calvino fuera malísimo, ¿no? Es lamentable, ¿no?, que a veces se utilicen esos términos de esa manera, pero bueno, a veces se mencionan a calvinistas de 3 o 4 puntos, dicen yo soy calvinista de 3 puntos, de 4 puntos. Como dice la Escritura, y lo digo un poco en tono de broma, o se es frío o se es caliente. O crees toda la doctrina de la gracia o realmente no se sostiene lo que crees, porque como digo, las doctrinas de la mano están enlazadas todas y si no se derriba el edificio. Y ya lo veremos más tranquilamente adelante. Lo digo especialmente ahora porque hay muchas personas que creen 4 puntos de la doctrina de la gracia, 4 de ellas, pero concretamente de la expiación particular, es de los que más cuesta aceptar y lo rechazan, simplemente porque no lo aceptan o no lo entienden porque no están interpretando bien, como decía que me pasó a mí al principio. Entonces, solamente dejar ese apunte. Pero antes de ver bíblicamente el porqué de la expiación particular, de apoyar esta posición doctrinal reformada y de rebatir los versículos que usan los no reformados para objetar esta doctrina, es bueno que veamos un poco el origen histórico de la controversia, hablar del sínodo de Dort, quién era Arminio, para conocer un poco mejor el trasfondo. Bueno, en el año 1618, en el siglo XVII, hubo en Dort, que es una ciudad de Holanda, un concilio, eso significa sínodo, que marcaría un antes y un después en las diferentes denominaciones al respecto de la doctrina de la salvación y se conoció como el sínodo de Dort, porque se hizo en la ciudad de Dort. Como digo, sínodo significa concilio o reunión de pastores para tratar asuntos de la Iglesia. Bueno, este acontecimiento es clave para entender de dónde nace la disputa y la diferencia entre lo que se conoce comúnmente como arminianos y, por otro lado, calvinistas. Los arminianos son los no reformados y los calvinistas son los reformados. Esos son los nombres comunes que se utilizan para los no reformados y para los reformados. Arminianos por un lado,
calvinistas por otro. Entonces nosotros, como ya he dicho anteriormente, como somos reformados, se nos conoce como calvinistas. En Holanda, en los Países Bajos, nació un teólogo reformado llamado Jacobo Arminio. Él era reformado, creía en las doctrinas de la gracia, como el resto de reformadores. Nació en el 1560 al 1609. En 1587, Jacobo Arminio empezó a ejercer como pastor en Ámsterdam. Y hasta el año 1591 todo iba normal. Las predicaciones y enseñanzas de Arminio eran como las del resto de los reformadores. Pero poquito a poco empezaron a notarse algunas incongruencias, algunas interpretaciones raras, poco convencionales del libro de Romanos, que sabemos que es un libro muy particular y especial en cuanto a cómo pues enseña el Evangelio, y particularmente los capítulos 7 y 9, donde habla del pecado y de la elección. Bueno, vemos cómo Arminio se aparta de las enseñanzas de la Reforma Protestante, establecidas formalmente en una confesión que se escribió, que se conoce como la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg, pero hubo un momento en el que se le confrontó a Arminio y él negó cualquier divergencia, ya que él como pastor había prometido solemnemente defender estas doctrinas. Pero a pesar de su negación, Arminio no fue íntegro y de forma escondida y sutil estaba empezando a escribir y también a predicar sutilmente diferente al resto de reformadores y sembrando una semilla que daría lugar años posteriores a fuertes divergencias. Todo continuó con cierta tranquilidad hasta que en el año 1603 le proponen ser catedrático de teología de la Universidad Holandesa de Leiden. Él aceptó el cargo y allí enseñó abiertamente sus enseñanzas hasta que en 1608 escribió una declaración más completa de sus creencias que se conoció como la Declaración de Sentimientos, porque es lo que él sentía, ese es el título que él le dio. Y esa declaración reveló algunas de sus diferencias con la Iglesia Evangélica Reformada establecida, pero Arminio murió al año siguiente, en 1609, antes de que sus declaraciones pudieran ser examinadas por completo. Algunos de sus estudiantes fueron convencidos por los pensamientos de Jacobo Arminio y empezaron a predicar estas cosas, pero con un enfoque más extremista, todavía más allá de lo que Arminio había enseñado, y en 1610 produjeron un documento que se llamó la Remonstrance, que ponía de manifiesto todas estas ideas contrarias sobre los asuntos de la doctrina de la salvación, y lo presentaron al gobierno holandés pidiendo que sus opiniones fueran consideradas y protegidas. Obviamente, los pastores reformados todos consideraron que esto no era bíblico y esta controversia los llevó a hacer un concilio o un sínodo que ocurrió en el año 1618 en la ciudad de Dort, Holanda, el sínodo de Dort. Y el tema que se trató fue determinar si las enseñanzas de los remonstrantes, así se les conoció a los discípulos de Arminio, estaban en línea con la Biblia, si realmente eran bíblicos. Como esa protesta ya estaba afectando a las iglesias en otros países porque empezó a correr como la pólvora, se enviaron invitaciones a delegados de Gran Bretaña, de Alemania, de Suiza, de Francia, etc. Este sínodo duró más de 6 meses, empezó en noviembre de 1618 y terminó en mayo de 1619. Y al final de ese sínodo, de ese concilio, se refutaron, se demostraron que esas enseñanzas de los arminianos no eran bíblicas y por tanto se establecieron y quedaron afirmadas de una forma más explícita o mejor explicada, más profunda, las conocidas como doctrinas de la gracia. Las conclusiones del sínodo se escribieron en un documento conocido como los cánones de Dort, que luego se agregaron a los documentos confesionales existentes ya en la Iglesia Evangélica Reformada. Por supuesto que esta controversia, a pesar de este sínodo, no quedó resuelta aquí, sino que continuó y se hizo pues más famosa en el siglo XVIII, el siglo posterior, entre
especialmente dos hombres que eran metodistas, evangélicos metodistas. Es una de las denominaciones de las varias que surgieron en la Reforma. Y son muy conocidos, John Wesley y George Whitefield. Wesley fue uno de los hombres que dio comienzo, como digo, al famoso movimiento metodista, y él fue promotor de las enseñanzas de Arminio, las enseñanzas arminianas. En contrapartida, otro metodista, Whitefield, compañero de Wesley en un principio, dio comienzo al movimiento también con Wesley metodista, pero él defendía la posición reformada calvinista, es decir, las doctrinas de la gracia. Así que, hermanos, en un principio, todas las denominaciones protestantes evangélicas creían y enseñaban las doctrinas de la gracia, aun cuando no se llamaran así al principio estas doctrinas, porque no hacía falta catalogarlas. Luego, con el tiempo, algunas de ellas fueron influenciadas por el arminianismo y algunas denominaciones acabaron siendo, por tanto, arminianas, y eso ha quedado hasta el día de hoy. Así que debido a esto podemos entender mejor el por qué cada denominación evangélica tiene un trasfondo arminiano o trasfondo calvinista o incluso ambos. Porque, por ejemplo, hay denominaciones que tienen de ambos bandos, como pasaba con los metodistas, con Wesley y Whitefield. Los bautistas, por ejemplo, a día de hoy, hay muchas iglesias bautistas en todo el mundo. Hay bautistas que son reformados y hay bautistas que no son reformados. Es decir, hay bautistas que creen en las doctrinas de la gracia, que son calvinistas, como se conoce comúnmente, pero también hay bautistas que no lo son, que no son reformados, que tienen la doctrina arminiana. Bueno, habiendo visto todo este trasfondo histórico que es muy bueno para entender el porqué y cómo surgió todo, y nos poner un poquito más en lugar, yo sé que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero habrán otros muchos que no. Ahora sí que vamos a ir a las Escrituras a examinar los pasajes que hablan claramente de que la expiación fue particular para un grupo de personas, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, todos aquellos que creen en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Y cuando hablamos de creer, hablamos de aceptar el sacrificio sustitutivo. Bueno, en primer lugar, vemos en este texto que vamos a leer, o estos textos mejor dicho, de Juan capítulo 10, cómo Cristo habla claramente de que Él vino a morir por sus ovejas, las que el Padre le dio. Aquí habla concretamente de ovejas, las ovejas de su rebaño que oyen la voz de su pastor. Sabemos que las ovejas solamente escuchan la voz de su pastor, no la de nadie, la de ningún otro pastor, no la de nadie más. Dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo, de nuevo dice, mi vida, ¿por quién? Por las ovejas, por sus ovejas, por las que oyen su voz, por las que realmente son su rebaño. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A cuáles se refiere? A las que serán. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, porque todo aquel que no cree no es de su rebaño, no es una oveja del Señor, porque si no escucharía la voz del pastor antes o después. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy a ellas vida eterna. Y la vida eterna viene a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Y eso solamente se lo da a aquellos que son sus ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está otra de las doctrinas de la gracia que veremos, que es la perseverancia de los santos. Y dice el versículo 29, mi Padre que me las dio a esas ovejas, ahí tenemos la elección, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Podríamos detenernos mucho más en este versículo, pero lo que quiero es enfatizar sobre todo el tema de la expiación particular. En segundo lugar, vemos también cómo Pablo habla acerca de que Cristo murió exclusivamente por su iglesia. La compró a precio de sangre y se entregó por ella y no por nadie más. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Se entregó por la iglesia. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, aquí está hablándole Pablo a una serie de pastores, de ancianos, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, por pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, la sangre de Cristo pagó por la iglesia, no pagó por nadie más. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Hechos. En tercer lugar, vemos también cómo la Escritura nos habla de la expiación solamente por los escogidos. Hemos visto ovejas, que es lo mismo, iglesia, ahora vemos escogidos. Diferentes términos para referirse al mismo grupo de personas. Romanos 8:32 al 34 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién lo entregó? Por todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Vamos a verlo ahora. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está el nosotros, los escogidos de Dios. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Murió, resucitó e intercede por nosotros. Ahí está. Nos habla de los escogidos de Dios. Él murió por los escogidos. Y las cosas que Él nos va a dar, dice en el versículo 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A qué cosas se refiere? A las que dice el versículo 33 y 34. La justificación, la absolución de la condena. Dice, ¿quién es el que nos condenará? Nadie, porque Cristo nos justificó. ¿Cómo nos absuelve de la condena? Como bien expresa el verso 34, en una progresión lógica, Él murió por nosotros sus escogidos, resucitó por nosotros sus escogidos y sigue intercediendo por nosotros sus escogidos. Hay otros textos más que hablan también de los escogidos que el Padre le había dado a Cristo, por los cuales murió exclusivamente Cristo. Y en todos estos versículos habla de nosotros, es decir, los regenerados, los nacidos de nuevo, los escogidos de Dios. Romanos 5, versículos 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otro texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿por quién? Por nosotros, hermanos, por los escogidos, lo hizo pecado. Entendamos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, a cristianos, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por quién lo hizo pecado? Por nosotros. ¿Dónde lo hizo pecado? En la cruz. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, nuevamente, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos, le está escribiendo Pablo a los Gálatas, maldición. El Padre hizo a su Hijo Jesucristo maldición en el madero para expiar nuestros pecados. Los de su iglesia, los de los escogidos, los de sus ovejas, los nuestros hermanos. En cuarto y último lugar, vemos también cómo nos habla de la expiación solo por sus discípulos. Es otro término más. Hemos dicho ovejas, hemos dicho iglesia, hemos dicho nosotros, hemos dicho escogidos. Ahora hablamos de discípulos. Y aunque directamente en este texto o en estos textos no menciona su muerte, lo dice de manera indirecta y claramente alude a ello.
Tenemos que entender, por supuesto, el contexto de estos versículos. Esta porción de la Escritura es Juan 17 y es justo la oración que hace Jesucristo antes de ser arrestado para ser llevado a la cruz. Y justo antes de ese momento, Él empieza a orar y no ruega por toda la humanidad al Padre, sino que ruega solamente por sus escogidos, lo cual habla claramente de que vino a expiar los pecados de todos sus escogidos, de sus discípulos y no del mundo entero. Juan 17:2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, hablando de sí mismo, está hablando en tercera persona del Hijo, dice, para que dé Cristo vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. La vida eterna viene del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y su posterior resurrección, hermanos. Por lo tanto, Él expió nuestros pecados en la cruz, los de sus escogidos. Dice, yo ruego por ellos, el versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjate que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está orando al Padre solamente por los que el Padre le dio, sus escogidos. Dice, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahora pasamos al versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por los que en un futuro, por la predicación del Evangelio, serían salvos. ¿Y quiénes creen en el Evangelio? Aquellos que el Padre les da al Hijo. Igual que sucedió en ese momento, sigue sucediendo. Los que son salvos son aquellos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo, dados por el Padre al Hijo. Esa es la iglesia, esas son las ovejas, esos son los discípulos, esos somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los regenerados. Y por esos vino Cristo a morir en la cruz. Hermanos, aparte de estos versículos vistos, que son contundentes, hay un argumento más que expresa muy bien el pastor Miguel Núñez en su libro, que recomiendo, si no lo has leído, que lo leas, que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, donde habla acerca de las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la Reforma Protestante. Es un libro muy, muy interesante, muy aclaratorio de todas estas cosas y a mí personalmente me gustó mucho cuando lo leí, lo he vuelto a releer, por lo menos algunos capítulos, y siempre lo recomiendo porque creo que es un muy buen recurso. Y dice, si existe alguna razón para entrar a la gloria, es que Cristo pagó por el pecado del ser humano. Y si existe una razón para ir al infierno, es porque esos pecados no han sido pagados. Si Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, entonces, y luego de Él haber pagado por todos los pecados, hay personas que terminan en el infierno. Esos que se van al infierno tendrán sus pecados pagados 2 veces. Primero los pagó Cristo en la cruz y luego, segundo, los pagan ellos otra vez al irse al infierno. Pareciera que no tiene mucha lógica. Y hermanos, no la tiene. Hermanos, es como si Cristo pagara por los pecados de toda la humanidad y luego esas personas que no creen en el Señor Jesús se van al infierno con sus pecados pagados por Cristo. Eso no tiene ninguna lógica en absoluto. Cristo expió los pecados de aquellos escogidos que creerían en Él, aquellos determinados desde antes de la fundación del mundo por la sabiduría de Dios, por su propia elección, hermanos, y pues somos unos privilegiados todos aquellos que fuimos atraídos por el Señor y pudimos ser iluminados y nuestro corazón regenerado para poder creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador y depositar absolutamente toda nuestra confianza en su obra expiatoria en la cruz para nuestra salvación, no en nuestros méritos, sino en lo que Cristo hizo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Bueno, considero que todo esto es suficiente, todos los versículos que hemos visto, esta última argumentación, como para afirmar que esta doctrina es bíblica, es lo que enseña, lo que nos revelan las Escrituras. Pero vamos a ver también otros versículos que
parecieran contradecir esto, que son los que utilizan aquellos que no son reformados, los arminianos, para objetar y opinar lo contrario. Obviamente lo hacen a la luz de las Escrituras y es lógico, pero es debido a una mala interpretación, y esto no debe de sonar ofensivo, hermanos. No tenemos que estar prejuiciados ni creernos peores. No se trata aquí de ser mejor ni de ser peor. Se trata, hermanos, de que estamos aprendiendo y que seguiremos aprendiendo hasta que nos vayamos con el Señor, y que no podemos formarnos un caparazón de orgullo y creernos que lo sabemos todo. No, a veces nos equivocamos. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que hemos creído que estaban erróneas, y necesitamos desprendernos de todos esos prejuicios, utilizando una buena interpretación de las Escrituras, sin prejuicios, ir a ellas y con honestidad y humildad, pues abrirnos a la posibilidad de que a lo mejor estamos errados y que Dios nos está dando la oportunidad de tener luz para creer lo que Él nos ha revelado en su palabra, ni más ni menos. Vamos a ir a ver esas objeciones que hay a la doctrina de la expiación particular. Bueno, hay varios pasajes de las Escrituras, como digo, que indican a primera vista que Cristo murió por todo el mundo, en el sentido de toda la humanidad. Y vamos a verlos poco a poco, si no todos, prácticamente casi todos los que hay. Primero Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora explicaré englobados todos estos versículos, porque la interpretación es la misma para todos ellos. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segunda de Corintios 5:19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, a la luz de estos versículos, la primera interpretación que nos puede venir a la mente es: bueno, Cristo murió por todo el mundo, está claro, estos versículos hablan clarísimo de esto. Bueno, el problema aquí viene determinado por el uso que le damos a la palabra mundo. Si nosotros estudiamos los diferentes niveles de contexto, sin prejuicios, con honestidad, nos vamos a dar cuenta que la palabra mundo aquí no significa toda la humanidad, sino que habla todo tipo de personas en todo el mundo. Y esto es una gran diferencia, esto es muy importante, porque si la palabra mundo significara toda la humanidad, entonces todos, absolutamente todos los hombres, como hemos dicho, serían salvos, porque quedarían reconciliados con Dios por su muerte expiatoria en la cruz. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el contexto cultural de ese momento es que los judíos en la época de Jesús, estaban esperando al Mesías para el pueblo judío exclusivamente, porque ellos creían que Dios, que era su Dios exclusivo, no de otras naciones, iba a salvar solamente a su pueblo. Es decir, ellos no creían en absoluto en la salvación del resto de naciones, ni de los samaritanos, ni de los gentiles, ni de cualquier nación pagana. En el Antiguo Testamento vemos que esto no es así, que ya el Señor empieza a profetizar de que la salvación y el Mesías sería también para otras naciones y no solamente para los judíos. Pero los ojos de los judíos estaban velados en esto y en otras cosas. Cuando viene Cristo, empieza a enseñar, entre otras cosas, de que la salvación es para todos, no solamente para los judíos. Y esto, claro, esto les choca a ellos, y a esto es a lo que se refiere a las Escrituras cuando habla de que Cristo vino a dar su vida por el mundo, es decir, por gente de toda lengua, tribu y nación, gente de toda raza, como dice el Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, esto es en el cielo, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Hermanos, ahí está la clave. A eso se refiere con la palabra mundo aquí en la Escritura en todos estos versículos. Un ejemplo claro para que veamos este correcto uso de la palabra mundo, como todo tipo de personas, de toda raza, de todo lugar, lo podemos ver en Hechos 19, 26 al 27, que dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fijaros la expresión que dice toda Asia y el mundo entero. Obviamente no todas las personas en Asia, ni siquiera, y aún menos en el mundo entero, creían en la diosa Diana y la adoraban. Por ejemplo, los mismos judíos o los mismos cristianos. Ellos no la adoraban. Y así muchos otros de otras naciones que tampoco creían en la diosa Diana. Este texto nos habla de que muchísimas personas en todo el mundo, y especialmente en Asia, sí la adoraban, pero no la totalidad. Pues de la misma manera, hermano, los versículos que hemos leído hace un momento, habla de todo tipo de personas, de toda lengua, tribu y nación. Me gusta cómo lo expresa nuevamente Miguel Núñez en el libro que he recomendado. Dice: Cristo murió por todos los hombres sin distinción. Cristo murió por todos los hombres sin distinción. ¿De qué? De lengua, de pueblo, de raza, de nación. Pero dice, pero no por todos los hombres sin excepción. No por toda la humanidad. Y esto es una gran diferencia. Cristo murió por todos los hombres sin distinción de sexo, de edad, de género, de nacionalidad, pero no por todos los hombres sin exceptuar a ninguno. Y esto mismo, hermanos, que pasa con la palabra mundo, es lo mismo que sucede con la palabra todos. Y vamos a ver algunos versículos también que usan esta palabra para referirse a lo mismo. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuevamente, a simple vista pareciera que murió por todos los hombres, pero si seguimos leyendo, fijaros, el versículo 10 y el versículo 11, hemos leído el 9, vamos a ver los que le siguen, podemos vislumbrar cuáles son esos todos. Solamente yendo al contexto inmediato. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ahí empieza a decir quiénes son esos todos, muchos hijos, los hijos de Dios a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién? De ellos, de esos hijos. Dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados, esos son los todos de los que habla el versículo 9, de uno son todos. Ahí está. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Así que ese todo se refiere a todos sus hijos, los que vino a salvar, que son santificados y que los llama sus hermanos. Obviamente con esto no estamos diciendo que siempre que se utiliza la palabra todos pueda significar un grupo de personas particular. A veces sí significa todas las personas y hay que entenderlo en su contexto. Siempre hay que ver el contexto individual en cada caso. Hay un texto muy revelador también de esto que hablamos en 1 Timoteo. 1 Timoteo 4:10 dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y ahora dice, y parece que se contradice, mayormente de los que creen. Bueno, aquí parece una contradicción. Por un lado, el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Y ahora tenemos que entender lo que dice con mayormente. Porque en el griego original, que está mejor traducido en la Biblia de las Américas, la palabra es malista, que es un adverbio que denota particularidad. Es decir,
realmente la palabra, bien traducida del griego, sería especialmente, y así lo menciona la Biblia de las Américas, quedando la frase como especialmente de los creyentes. Así que esto de el Salvador de todos los hombres no es una mención a toda la humanidad, sino a todo tipo de personas, de aquellos que creen, especialmente de los que creen. Un último versículo que vamos a ver es el siguiente, ya vamos a ir terminando. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente los que objetan la expiación particular van a decir, ¿ves? Aquí claramente habla de que Cristo murió por todos porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, basta con echar una mirada tranquila, con conciencia, para darse cuenta en el mismo versículo, no hace falta irse muy lejos, sino en el mismo versículo, que esos todos son todos los que creen y creerán en Jesús como Señor y Salvador, es decir, sus escogidos. Porque eso es lo que dice claramente en esta frase, dice, sino que es paciente para con nosotros. Justo antes lo dice, paciente para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los escogidos. Aquí Pedro le está escribiendo a un grupo de iglesias en esta epístola, así que habla claramente de los creyentes. ¿Quiénes son esos todos sobre los cuales quiere Cristo que procedan al arrepentimiento? Nosotros. Todos los que forman parte de la iglesia. Amén. Entonces, claramente quedan a la luz de las Escrituras bien interpretados estos textos que objetan a aquellos que no son reformados. Y lo digo con mucho respeto, hermanos, vuelvo a repetirlo. Con mucho cariño y con mucho amor, lo que queremos es traer luz. Y quiero concluir, no me gustaría terminar esta enseñanza sin algunas pequeñas reflexiones. Bueno, primero, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué esta clase se nos ha demorado tanto? Ha sido quizá un poco larga. Bueno, en primer lugar, todo lo que aparece en la Escritura es importante. Toda doctrina, toda revelación de Dios en su palabra es importante, por lo tanto tenemos que darle importancia. Hay algunas que tienen mayor importancia, por supuesto, porque determinan ciertas cosas como por ejemplo la salvación. Pero hermanos, toda doctrina, todo lo que el Señor nos ha revelado es porque Él lo ha querido y tenemos que interpretarlo correctamente y tiene su importancia. Pero esto es especialmente importante porque si nosotros decimos que Cristo murió por todos, el paso lógico siguiente, la deducción lógica a la que podemos llegar o gente puede llegar, es decir que Cristo ya pagó en la cruz, expió por los pecados de toda la humanidad, por lo tanto tendríamos que dar como válido el universalismo. No sé si has escuchado esa palabra alguna vez, pero es la herejía de que todos los seres humanos serán salvos antes o después debido al amor y a la misericordia infinita de Dios, apoyadas en que Cristo murió por todos, en la expiación general de Cristo por toda la humanidad. Y eso es una herejía que puede llevar a muchos al infierno. Por eso es importante, hermanos, que tengamos claro esto. Dicho todo esto, hermanos, la expiación particular no significa que el Evangelio no sea para todos. La oferta gratuita del Evangelio es para todos, es una oferta genuina, no es una patraña, predicarle el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes serán salvos, solo Dios lo sabe. Y nosotros sabemos que hay gente de toda lengua, tribu y nación que creerá en el Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que extender el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Pero quiero terminar con un detalle más. Este es especialmente para los reformados. Hermanos, no caigamos en la idolatría de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son importantes, son muy importantes, pero no son el todo. Y hermanos, a veces veo cómo los reformados caen en el orgullo espiritual y parece que solamente existen las doctrinas de la gracia y que ellos son los Illuminatis, los iluminados, parece que ellos tienen la última revelación, que ellos son los que tienen, han abierto la caja de Pandora. No.
Hermanos, no se trata de eso. Actuar de esa manera es actuar con menosprecio, con orgullo espiritual, y Dios condena eso en su palabra. Así que tratemos a estas doctrinas como importantes, pero no las idolatremos y nos creamos mejores que los que no las creen, o no las entienden o no las aceptan. Así que sin más ya, hermanos, pido a Dios que nos ayude a entender estas cosas y a darle eternamente gracias por el privilegio de haber podido ser parte de ese grupo por los cuales Cristo murió. Que el Señor os bendiga.